yo aquí creo que la Fiscalía de la Nación o la fiscal de la Nación lo que esperaría es que pueda respaldar efectivamente a sus fiscales que tienen a cargo, o coordinadores o fiscales que tienen casos emblemáticos, ¿no? Así como tú lo has dicho, como tuvo decisiones importantes y acertadas de crear estos equipos y fortalecerlos y respaldarlos en su momento, los equipos especiales, creo que como institución, ¿no?, lo que corresponde es respaldar a tus subordinados y al equipo. Vamos a conversar ahora y agradezco por estar en nuestros estudios la procuradora Silvana Carrión. Bienvenida. Hola Nicolás, buenos días. Ya nos debías una entrevista acá, sí, Silvana, sí, en el tenía estudio. que pasar por ahora, aquí. Las circunstancias lo ameritan, Silvana, porque estamos pasando por un momento muy crítico que yo quisiera que le expliques a la gente la implicancia que puede tener. Comencemos por el caso de Rafael Vela y José Domingo Pérez y los procesos que se han abierto en contra de ellos en el órgano de control del Ministerio Público. Sí, definitivamente, Nicolás, esto nos genera preocupación desde la Procuraduría, un llamado de alerta por lo que estamos viendo y viviendo, ¿no?, con relación al equipo especial Lavajato. El sancionar con un castigo tan drástico como 9 meses o casi 9 meses de suspensión 8 meses, 15 días, sí, al fiscal coordinador de un equipo especial de investigaciones emblemáticas, importantes, además de 5 años de trayectoria, ¿verdad?, que tiene vinculación con el caso, definitivamente va a impactar en la debilitación y el no fortalecimiento de los casos, de las propias investigaciones, casualmente cuando estamos llegando al estadio estelar de los procesos penales, que son los juicios orales. Todo este tiempo hemos trabajado, la Fiscalía y nosotros, para llegar a este momento en el que ya estamos entrando a los juicios orales y en donde toda la ciudadanía válidamente reclama que ya existan las sanciones y las sentencias respecto a los responsables. Estamos llegando a ese momento y en ese momento es que suceden todas estas cuestiones para desarticular, primero, afectando a la cabeza de un equipo especial emblemático y segundo, obviamente, pues también afectando todo el trabajo del equipo de los fiscales. Recordemos además, yo creo que no hay que perder de vista, que el modelo procesal peruano acusatorio que se aprobó y que viene teniendo resultados, prevé casualmente que el fiscal que conoce desde el inicio de la investigación sea el mismo fiscal que continúe durante toda la investigación y el que sustente su caso de juicio. Esa es la protección que tiene el modelo acusatorio ahora. Pero si tenemos estas circunstancias en las cuales eventualmente los fiscales que han conocido desde el inicio no son los que van a litigar su juicio y defender su prueba, la que han conseguido durante todo este proceso, entonces nos vamos a un caso debilitado frente a la defensa. No, pero además, ¿qué ocurriría en términos prácticos? Tendría que detenerse el proceso hasta que se hagan los cambios de los y la curva fiscales de aprendizaje para los nuevos que asuman, ¿no?, en esas circunstancias, para el conocimiento de los casos, con el detalle de las declaraciones que se recibieron, con el detalle de la pericia, con el detalle de la diligencia, no la va a tener un nuevo fiscal. Ahora, uno podría decir ya, todo eso es verdad, pero las faltas que ha cometido Vela, entonces, si uno lee, porque yo me he dado el trabajo de revisar los argumentos para sancionar a Vela, sinceramente son grotescos. A mí una de las cosas que me indigna es que una de las razones es que estuvo sentado donde estás tú, Silvana, haciendo lo que le corresponde como fiscal, que es explicar, defender el punto de vista del Ministerio Público frente a los casos más escandalosos de corrupción de la historia del Perú, cuando además tienes al frente un ejército de abogados, opinólogos a sueldo y hasta periodistas, ¿no es cierto?, dando versiones en defensa de los implicados en corrupción. Pero el otro es que opinó sobre una decisión judicial en relación al caso de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Pero por Dios, si es el fiscal que dice la señora debe ir a prisión preventiva, la justicia o el Poder Judicial resuelve que no, ¿quién ha dicho que el fiscal no puede decir que se han equivocado? La decisión está mal, no estoy de acuerdo, pero sí es su papel. Además, el fiscal representa una posición de parte de cargo, ¿verdad? Porque lo que busca el fiscal es que finalmente se le procese, se le condene, se le sancione a la persona que está investigando. Entonces, pero además es una audiencia pública, es una audiencia de apelación que es pública, ¿verdad? Donde todos los argumentos los podemos escuchar quienes estén interesados en escuchar esa audiencia. Entonces, esto que tú mencionas, Nicolás, es sumamente grave desde el punto de vista de la ponderación y ahí hay un llamado a revisar los procedimientos que pueda tener la Autoridad Nacional de Control en cuanto a la ponderación de las sanciones, porque todos los funcionarios públicos estamos sujetos a ser investigados, sancionados con procedimientos, ¿cierto? Pero tiene que tener una ponderación determinada.
La semana pasada, aquí en nuestra ciudad, se ha llevado a cabo una reunión de una red de fiscales y procuradores a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Y allí se expuso la situación, ¿no? El doctor José Domingo acudió y expuso la situación que está viviendo ahorita la Fiscalía con el caso del doctor Rafael Vela y el doctor José Domingo. Y la verdad es que los fiscales de otros países no podían entender cómo es que a partir de una declaración en prensa sobre un caso a su cargo, defendiendo una posición efectivamente del Ministerio Público, se le quiere suspender 9 meses a un fiscal que está a cargo de investigaciones emblemáticas. En el ¿no? momento crítico de la investigación, o sea, lo que quieres, o sea, porque acá no hay espacio a la duda, es obvio el objetivo de boicotear los procesos anticorrupción. En un contexto, además, en donde la ciudadanía reclama que se transparenten las investigaciones y que se informe cómo se van avanzando las investigaciones. En donde la comunidad internacional y la OCDE, que estamos en todo el intento y el esfuerzo de poder adherirnos a esa organización, ya tienen los informes respecto a Perú, a que hay que transparentar las informaciones de las investigaciones penales. Eso lo dice la organización como recomendación. En ese contexto es que los fiscales, sin revelar los detalles de la investigación, la información reservada, dicen cuál es su posición frente a una situación determinada. Y es por eso que se les sanciona. Entonces, tienes el momento en el que estamos yendo a los juicios orales y se está debilitando el equipo que tiene que afrontar estos juicios orales. Tienes el momento en el que toda la comunidad internacional y la ciudadanía demanda que las autoridades tenemos que salir a explicar cómo van estas investigaciones y se les sanciona, ¿no?, suspendiéndole en el cargo por casualmente dar esta información. Ahora, ha habido, para información de la gente que no está siguiendo el caso, un hecho muy grave. Rafael Vela presentó una medida cautelar que fue admitida y que se fijó como fecha, entiendo el 24 de enero, me parece que es la fecha de la única audiencia que va a haber para resolver sobre su reclamo, es decir, que no se está respetando el debido proceso, que no hay la debida motivación para la sanción, y lo que debía ocurrir es que este juez tome una medida. Una decisión. Pero una decisión hasta que se tome la resolución, en el sentido de que control no puede ejecutar la sanción hasta que no se resuelva el asunto principal. Y cuando el juez lo iba a hacer, lo suspenden por 30 días. Por 30 días. ¿Por qué? Porque este juez tiene antecedentes que en otros casos de conflictos constitucionales ha resuelto, la verdad, de manera adecuada. O sea, se ha comprado el pleito de decir, oiga, acá hay una infracción o un peligro de violación de un derecho constitucional, entonces para afuera. Y eso, ¿no?, es más preocupante aún, Nicolás. O sea, el médico que le da el certificado médico al doctor Vela, le abren investigación por dar el certificado médico, ¿verdad? El juez que está a cargo de la acción de amparo del doctor Rafael Vela por esta situación, lo suspende en 30 días. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosa es lo que estamos viviendo? Reflexionaba yo el día de ayer que me parece, ¿no?, alguna situación en el pasado que no queremos volver a repetir, en donde muchas instituciones de repente actuaban en favor de determinados intereses, ¿no? Yo no quiero pensar que esta sea la situación que está sucediendo en este momento, pero llama la atención y hay que llamar la alerta sobre lo que está sucediendo. Primero, con un fiscal que tiene a cargo casos emblemáticos, que estamos llegando al etapa estelar donde ya se deben conseguir las sentencias, pero además, creo que esto es importante, más allá de las personas, lo que importan son los casos. Lo que importa son las condenas y las sentencias. Entonces, más allá del doctor Rafael Vela, más allá del equipo especial, dejemos que los fiscales que tienen a cargo y que han conocido todo este tiempo estos casos culminen sus procesos y los defiendan y se logren las sentencias. Porque además, es decir, una de las críticas que se ha hecho al equipo Lavajato es la demora en los procesos. Pero como los fiscales no tienen derecho a hablar, entonces solamente recibes la versión de un lado. O sea, no sabes por qué los procesos se están demorando, y todo lo que han hecho el ejército de abogados que están del lado de la corrupción, lamentablemente, que son muchísimos, ¿no?, y de los más poderosos, que han creado todo tipo de dificultades a lo largo del proceso para alargarlo, estirarlo, suspender audiencias, postergarla. Pero además, ¿no?, también creo que es importante que la ciudadanía conozca que nuestro esquema procesal permite, porque así está diseñado el sistema, en que los casos puedan durar de 6 a 7 años o más. Ese es los casos más complejos, lo de gran corrupción, lo de crimen organizado, ¿no? Porque tienes que traer la prueba del extranjero y la cooperación internacional demora un año más o menos. Miremos el caso del señor Toledo. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en traerlo con la justicia
estadounidense, que se supone es una justicia más ágil, más dinámica, 4 años, ¿no? Entonces, los casos de gran corrupción y de crimen organizado toman su tiempo, pero casualmente, y no es que no haya tampoco resultados en el caso de Lava Jato, ese es otro mito, no hay resultados, no hay sentencias, tenemos todas las sentencias de colaboración eficaz, tenemos 20 sentencias de colaboración eficaz, ya donde hay sanciones a las personas. Luego tenemos 15 acusaciones. Esta información es bien importante, es decir, ¿qué juicios están en proceso? El Metro de Lima. El Metro de Lima, Interoceánica, Ollanta. Estamos, ahorita han señalado fecha para el 10 de enero en uno de los casos vinculados a Evitamiento Cusco y estamos por terminar controles de acusación en el caso de la señora Susana Villarán, que después ya pasamos a juicio, y estamos ahorita a Toledo. Toledo y estamos en juicio oral, ¿no? Pero, y hemos comenzado el control de acusación del caso del señor Vizcarra, ¿no? Que ya supuestamente el otro año deberíamos irnos a juicio en ese caso también. Entonces estamos hablando casi de 4 casos que ya están en juicio oral. 15 acusaciones que se están controlando para pasar a juicio oral. Y acá hay un llamado. Hay una demora importante en el Poder Judicial para citar audiencias para los casos que se tienen que controlar en esta etapa intermedia. Y ahí también hay que buscar una solución, porque si no, la sensación de la ciudadanía es que no se logra y no se avanza con los casos. Entonces... Pero Rafael Vela dijo en la entrevista que tuvimos acá que era necesario especializar, que una sala de la Corte Suprema se abocara, ¿no es que cierto? haya hubiera jueces. Nosotros hemos pedido a Nicolás, en la gestión de la presidenta anterior del Poder Judicial y en la gestión anterior del presidente del Poder Judicial, hemos solicitado por escrito que se creen o que se asignen jueces exclusivos al caso Lava Jato. Nos han respondido que no se puede, porque no se puede diferenciar los casos de corrupción y tienen que ir a una misma sala y los juzgados tienen que conocer de manera igualitaria todos los casos de corrupción. Pero estamos hablando de casos de corrupción que necesitan una especialización específica, valga la redundancia, porque tienes proyectos de gran infraestructura con información muy técnica. Y cuando estuvieron y hubo ya un sistema para el caso Lava Jato de jueces a dedicación exclusiva, los casos avanzaron y avanzaron con decisiones importantes, correctas, ponderadas, porque los jueces entendieron los casos y se involucraron en los casos. Entonces, ese sistema funciona, la especialización funciona. Pero entonces no es cierto que no haya resultados en el caso Lava Jato. Tenemos la sentencia de colaboración, tenemos 2 sentencias de juicios terminados. Exitosa. Tenemos una en el caso del señor Álvarez y en el otro caso el caso Chacas. Tenemos 15 acusaciones. Tenemos 200 millones de soles recuperados en reparación civil a partir de las colaboraciones eficaces. Y este año, a diciembre, va a entrar 100 millones de soles más al Estado por el caso Lava Jato. Entonces, los resultados están, a pesar de todos los obstáculos y de todo lo que estamos viviendo y de las demoras, hay resultados. Ahora, en el caso. Lo que es increíble es que en ese punto terminan unidos todos los acusados de corrupción transversalmente, ¿no es cierto? Porque acá no hay distinción política. No. Porque por esto está desesperado desde Vladimir Cerrón hasta Keiko Fujimori, que es otro proceso, el de Keiko, dicho sea de paso, que ya está en la fase final, ¿no? Esperando, nosotros no participamos en ese caso, pero sabemos que en ese caso se está esperando que el juzgado cite audiencia para que comience el juicio oral. O sea, ya terminó y ya finalmente tenemos que ir a la etapa estelar para ver si se logra la condena o no, pero casualmente en este momento es donde se pone en riesgo el sistema del equipo especial Lava Jato, ¿no? Ahora, José Domingo Pérez ha pedido que Patricia Benavides y uno de sus asesores sean testigos en la investigación que ha abierto control en su contra. Y esto plantea una interrogante, porque esto se suma a lo de Marita Barreto, ¿no? Sí. O sea, sí. que es algo que yo no entiendo, es decir, porque se está responsabilizando a Patricia Benavides de esta especie de ofensiva contra Rafael Vela, en todo caso de ser pasiva frente a lo que está pasando con Rafael Vela y José Domingo Pérez. Pero ella le dio su respaldo a Rafael Vela cuando se instaló como fiscal de la Nación. Y ella fue la que nombró a Marita Barreto jefa del equipo especial de lucha contra la corrupción del poder, que ahora también está siendo investigada por control y que el objetivo claramente es sacarla. Ahora, ¿por qué quieren sacar a Marita Barreto? No entiendo. Y ahí tampoco tiene alguna justificación también estos procesos contra la doctora Barreto, entiendo, pero además si te das cuenta es un patrón que ataca a quienes están a cargo de investigaciones importantes. La doctora Barreto, de investigaciones de casos de corrupción del gobierno actual y del gobierno del señor Castillo, en el caso de Lava Jato, toda esta trama de corrupción que todos conocemos, de la clase transnacional. Entonces se está atacando 2 sistemas importantes de lucha contra la corrupción. Y no nos olvidemos, Nicolás,
que nosotros como país somos referentes en la región en lucha contra la corrupción. A mí me ha tocado la oportunidad de participar en varios espacios internacionales y en este tema de la OCDE también, en donde los informes respecto a Perú reconocen los avances de la lucha contra la corrupción a partir del caso Lava Jato, pero en adelante, ¿no? Y somos referentes en el país. Con este tipo de conductas, con este tipo de procedimientos, con este tipo, si se quiere, de hostigamiento hacia los fiscales que están liderando investigaciones importantes, eso va a ser evaluado de una manera negativa por ciertos organismos internacionales. Yo siempre repito, fíjate, yo se lo dije a Chávarri cuando era fiscal de la Nación. Chávarri saca a Hamilton Castro y pone a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Y en determinado momento lo acusan constitucionalmente y su destino dependía del voto de los fujimoristas. Y Chávarri, de haber puesto a Rafael Vela, lo saca o pretende sacarlo y termina saliendo él. Esta historia que está ocurriendo con Patricia Benavides está pareciendo demasiado a la historia de Chávarri. Es decir, ella es la que ha ratificado a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Ella es la que ha creado la Fiscalía contra la Corrupción del Poder. Ella es la que ha puesto a Marita Barreto. Ella es la que ha cambiado al equipo Cuello Blanco. Por Dios que es una decisión correcta, porque ese equipo andaba mal. O sea, estaban totalmente torcidas y no paradas las investigaciones. ¿Qué está pasando? Por eso quiero dejar esa pregunta para después de la pausa. Okay. ¿Cuál crees tú, sinceramente, Silvana, que es la responsabilidad en todo lo que está pasando de Patricia Benavides y qué es en todo caso lo que ella podría hacer para enderezar las cosas? Regresamos, son las 9:30 de la mañana, estamos en Exitosa, está en nuestros estudios Silvana Carrión, procuradora del caso Lava Jato. Con ella volvemos. Hoy está Silvana Carrión, procuradora del caso Lava Jato, en nuestros estudios. Y estamos en un momento crítico para la lucha contra la corrupción en el Perú. Los juicios importantísimos sobre casos de corrupción donde están involucrados presidentes y autoridades de todo color político, ¿ah? Porque acá no se salva a nadie. Está desde Keiko Fujimori hasta Vladimir Cerrón, desde Alejandro Toledo hasta Martín Vizcarra. Y en esto hay una especie de consenso. Quieren que se vaya el equipo Lava Jato y lamentablemente el órgano de control del Ministerio Público se está convirtiendo en el instrumento para impedir que estos procesos avancen con medidas de sanción que lo que pretenden hacer es sacar a los fiscales claves en el momento crítico de los juicios, lo cual va a significar, está con nosotros, como ya dijimos, Silvana Carrión, lo que ha dicho, esto va a parar los procesos. Claro. ¿Cómo vas a enfrentar? Sacan a Rafael Vela, ¿a quién van a poner? ¿Va a tener que revisar todo lo que Rafael Vela ha hecho en los últimos 5 años? Lo que ha hecho él, lo que ha hecho José Domingo y hasta Juárez lo quiere sacar. Juárez, y los otros fiscales del equipo especial. O sea, recordemos que en este modelo los fiscales, como el doctor José Domingo, el doctor Juárez, la doctora Mori, y todos los fiscales del equipo Lava Jato son los que dirigen estas investigaciones y son los que van a sustentar al juicio sus casos, ¿no? No es un misterio que después de tener una persona 5 años en la investigación, que se le cambie para poner una nueva, hay una curva de aprendizaje largo y una falencia y un aprovechamiento de la otra parte de que no conozcan los detalles del caso para poder sustentarlo de manera adecuada. Entonces, sí que se afecta de manera neurálgica los procesos, las investigaciones en el momento crítico y estelar donde todos estamos esperando que salgan las sentencias, definitivamente sí hay una afectación. Y lo otro, Nicolás, no estamos en desacuerdo con que haya obviamente autoridades de control que efectivamente controlen a los funcionarios públicos, pero los procedimientos tienen que ser ponderados, tienen que hacerse ajustes a los procedimientos. No puede ser que por la declaración en prensa, por explicar un caso, por exponer una posición de parte, ¿no? Como tú bien lo dices, las contrapartes tienen a los mejores estudios de abogados, sobre todo en este caso Lava Jato, en el medio, y que sí se defienden en los medios de prensa. Si un fiscal o nosotros procuradores salimos a expresar nuestra posición para defender los intereses del Estado y de la sociedad, no puede ser que por dar una entrevista o por una declaración, finalmente se le suspendan casi 9 meses en el cargo. O sea, puede haber otro tipo de sanción si eventualmente así lo consideran, pero suspender en el cargo 9 meses pero además, es que, te juro, Silvana, le hemos dado, y he preguntado a montones de abogados y de especialistas, no hay manera, o sea, no hay debida motivación, no hay ninguna justificación para la sanción que no sea la que lo quieren sacar del proceso. Entonces la pregunta que cae de madura es ¿quién está detrás de todo esto, Silvana?
Yo solamente lo que observo es que hay varias acciones respecto, primero al doctor Rafael Vela, segundo al doctor José Domingo, y creo que por ahí también hay alguna acción respecto al doctor Juárez, ¿no? Que lo que están haciendo es tratar de contaminar, entorpecer que continúen con las investigaciones. Está la autoridad de control que finalmente está haciendo estos procedimientos como parte de sus labores, pero creo que debe hacerse ajustes. Creo que la Fiscalía de la Nación tomó en su momento las decisiones acertadas para crear los equipos especiales, por ejemplo, de corrupción del poder, y respaldar al equipo Lavajato en su momento, porque soy una convencida que los equipos especiales o a partir de los equipos especiales es como se puede combatir de manera efectiva la corrupción, porque por la especialización. Entonces, ese respaldo creo que fue importante. Y yo lo que esperaría de la Fiscalía de la Nación es que siga teniendo o siga, ¿no?, respaldando a sus fiscales de estos casos emblemáticos para que continúen haciendo sus investigaciones y su trabajo. Pero no ha dado ningún gesto, ¿no? Y ha resultado sorprendente en el caso de Rafael Vela, con el que entiendo incluso tenía una amistad personal, y ocurrió una cosa bien importante, ¿eh? El único fiscal al que yo escuché defender a Patricia Benavides en el momento que recién la nombraron y se lanzó un cargamontón contra ella fue Rafael Vela. El único que habló de alguna manera en defensa de Patricia Benavides, o sea, y no por la relación de amistad, porque estaba haciendo cosas correctas, es decir, abrir la investigación contra Castillo, y no solamente abrirla y dejarla congelada, sino hacer los procedimientos, hacer la diligencia, crear el equipo de Marita Barreto, respaldar al equipo Lavajato, modificar la composición del equipo Cuello Blanco, eran cosas que había que hacer y ella las hizo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Está prisionera de alguien? ¿Por qué ella no cumple un rol más activo en defender estos procesos? Porque no es un problema de personas, Silvana, ¿no? No, o sea, yo aquí creo que la Fiscalía de la Nación o la Fiscal de la Nación lo que esperaría es que pueda respaldar efectivamente a sus fiscales que tienen a cargo, o coordinadores o fiscales que tienen casos emblemáticos, ¿no? Así como tú lo has dicho, como tuvo decisiones importantes y acertadas de crear estos equipos y fortalecerlos y respaldarlos en su momento, los equipos especiales, creo que como institución, ¿no?, lo que corresponde es respaldar a tus subordinados y al equipo que te Ahora, que ¿y te tú, pero sostiene, tú qué ¿no? crees? ¿Que ella está detrás de esto? ¿O ella está paralizada por alguna razón y está dejando que ocurran estas cosas? Mira, yo no quiero entrar al campo de la especulación respecto a una autoridad importante también para el sistema de justicia como es la Fiscal de la Nación, ¿no? Yo soy muy respetuosa, digamos, de las autoridades y de las instituciones. Lo que yo sí te puedo decir, Nicolás, es que como Procuraduría pedimos estar alertas y vigilantes con lo que está solicitando, y lo que sí le pediríamos a la Fiscal de la Nación es que pueda respaldar a sus equipos y a sus fiscales que están a cargo de estas investigaciones importantes. Creo que eso es lo que corresponde, eso es lo que yo esperaría y hasta ahora he tenido por parte de la Procuraduría General del Estado, que nos ha respaldado y nos ha dejado trabajar de manera autónoma e independiente. Es lo mismo que yo pido para los fiscales, porque creo que es lo que corresponde, respaldarlos de manera institucional. Ahora, sobre el tema de Marita Barreto, tampoco tiene sentido, ¿no? Porque va más o menos por la misma ruta. Ahora, yo no entiendo, porque quien está manejando el órgano de control es el doctor Fernández Gerí. Al doctor Fernández Gerí en este programa, y hace muchos años, una persona, es decir, había un proceso por el asesinato del vicegobernador, el señor Bon de Amazonas, y se involucró a un alcalde de manera falsa y calumniosa, y su hija, que venía acá, y por eso yo la conocía, a defender a su padre, me contó que el doctor Fernández Gerí le había pedido dinero en un momento que era asesor de una autoridad. Él dijo que se había rectificado, y yo le pregunté acá y la señora dijo, ¿cuándo me he rectificado? Si eso ocurrió, uno, y dos, el señor entregó información, entiendo, por decirlo menos, inexacta a la Junta Nacional de Justicia para lograr su nombramiento. Es decir, que su nombramiento tiene un vicio de irregularidad y sin embargo no pasa nada. O sea, la persona que tiene a cargo el control tiene serios cuestionamientos sobre la calidad de su propio nombramiento. Y creo que ahí hay un tema que se tiene que esclarecer por la salud, digamos, de los procedimientos sancionatorios respecto a personas que están a cargo de investigaciones importantes. O sea, en el caso del señor Fernández Gerí, creo que
Lo saludable sería que se esclarezca o que finalmente pues quede absolutamente, sea transparente el tema de su nombramiento y su idoneidad con la información que pueda brindar respecto a lo que ya se sabe respecto a los documentos que se ha presentado a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pero como digo, Nicolás, nuevamente, yo creo que los procedimientos al interior de la autoridad de control podrían ser ajustados, se podrían revisar, porque no estamos diciendo que los funcionarios no puedan ser sancionados por alguna falta que puedan tener. Primero, en el caso del doctor Rafael Vela, es efectivamente, con lo que tú has leído, hay argumentos suficientes como para una sanción. Y si hay argumentos suficientes para una sanción, la sanción de suspensión es la proporcional, la ponderada para una acción como la que realizó de dar una declaración a un medio de prensa, considerando que es un fiscal a cargo de todo un sistema, ¿no?, de investigaciones complejas y emblemáticas. Creo que ahí definitivamente no está existiendo la ponderación necesaria, ¿no? Claro, y hay un tema adicional que yo he estado revisando, que es decir, estás en medio de un proceso y esta intervención por parte del órgano de control está afectando de manera directa el proceso de esta investigación que ya está en la etapa de juicio. Eso es muy serio. Es que esa es la ponderación. Eso es muy serio. Que nosotros decimos que tiene que existir por parte de una autoridad nacional de control que va a tomar decisiones sancionatorias. O sea, tú no puedes dejar de mirar o de ver a menos que lo que te interese sea exactamente eso. A menos que tu móvil no sea que los fiscales actúen de manera adecuada y no se excedan en sus expresiones ni nada. Lo que te interesa es boicotear el proceso lavajato para que se caigan los juicios y los corruptos no vayan a la cárcel. O sea, a menos que ese sea tu móvil real, ¿no? Yo no puedo decir si esa es la intención, pero la consecuencia sí va a ser prácticamente esa. No puedo decir si esa es la intención o no de las autoridades, ¿no? Una pregunta última, Silvana. Este tema de la legislación sobre prisiones preventivas, la flexibilización de la prisión preventiva, ¿no? Ya no son 4, sino 5 años, cada 6 meses se va a tener que revisar, ¿no es cierto? O sea, ¿qué impacto real puede tener sobre los procesos en el caso de los casos de corrupción? Bueno, en realidad el impacto que puede tener es finalmente que, como ahora todos sabemos que en realidad la pena privativa de libertad se puede aplicar desde el día 1, un mes, 2 meses, hasta los 4 años, ¿no? Ahora finalmente podrá existir una ponderación de a partir de los 5 años si se puede aplicar o no de manera efectiva la pena privativa de libertad. Era una política judicial, por decirlo de alguna manera, que si la pena era hasta 4 años, finalmente no se aplicara una pena efectiva, pero nada le impide al juez que sí lo haga desde el día 1. Claro. ¿No? Entonces, en realidad... O sea, si el juez considera que eres una amenaza para la sociedad, va a tenerte en libertad, puede dictar prisión preventiva. Hemos tenido casos por delitos de difamación en donde se han mandado a prisión 6 meses, por ejemplo, a una persona, ¿no? Y finalmente esa es una decisión del juez y va a tener que ser una valoración caso por caso. Nicolás, solamente permíteme mencionar algo, ¿no? Aquí en tu programa estuvo el señor Vizcarra, digamos, refiriendo sobre su caso, indicando y aludió a la Procuraduría respecto a que nosotros no estábamos ejerciendo, habíamos indicado que el señor estaba procesado por colusión agravada cuando no era así. Eso no es correcto, eso es falso. El señor Vizcarra tiene 2 investigaciones y lo que creo que lo que él ha generado es una confusión respecto a las investigaciones que tiene en su contra. Él tiene 2 investigaciones. Una donde ya está acusado a 15 años de pena privativa de libertad y donde la Procuraduría le está pidiendo 42 millones de soles por la adjudicación o el favorecimiento de la adjudicación de los proyectos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, y un segundo caso que está en investigación preparatoria en donde la Procuraduría recién ha ingresado como actor civil y está pidiendo 30 millones de soles como reparación civil. En ese segundo caso, los delitos que se le imputan al señor Vizcarra son colusión agravada, negociación incompatible, está vinculado a 15 personas más, entre el señor Hernández, los funcionarios públicos del gobierno regional de Moquegua, los empresarios, y son por hechos vinculados a la ejecución de esos 2 proyectos. Entonces, el señor sí está siendo investigado por este delito de colusión agravada y no es cierto que no se haya determinado que haya un perjuicio, está en investigación, ¿no? En donde no hay colusión agravada... Pero dice, no ha habido perjuicio para el Estado, no es cierto. En el primer caso es por cohecho, que es por el soborno. Y eso es la acusación que finalmente ha planteado. No, además, yo se lo planteé en la entrevista, Juárez, porque ¿no? como todos los otros políticos acusados de corrupción, es una persecución, son calumnias, pero
O sea, tendrían que haberse vuelto locas como 40 personas que creo que están o por ahí andan, ¿no? Entre colaboradores, testigos, las evidencias de la propia investigación fiscal, la coincidencia en los encuentros, los retiros de dinero. Es decir, todo de repente coincide con la declaración de los colaboradores eficaces. O sea, la información lo que está haciendo es confirmar la veracidad de lo que están diciendo. O en todo caso, la razonabilidad de la información que están dando los colaboradores eficaces. Y la razonabilidad de la acusación que ha presentado la Fiscalía en base a toda la información y la evidencia que ha conseguido, ¿no? Y con la colaboración eficaz, finalmente, Nicolás, estamos sumamente preocupados por lo que está pasando en el Congreso y este dictamen por insistencia que quieren sacar respecto a la modificatoria de la colaboración eficaz y la quieren aprobar, o el dictamen es lo que señala, con el plazo original que ellos habían propuesto, que era de 8 meses. Ese es un plazo irreal. He leído, ¿no?, con sorpresa cuál es el argumento que se plantea en el dictamen por insistencia respecto al tema del plazo. Acogen todos los argumentos de la defensa de los colaboradores referido a no se puede tener en incertidumbre tanto tiempo a un colaborador eficaz. Se afecta su tema emocional, ¿no?, el del colaborador, porque no sabe si es investigado, si es colaborador, y entonces hay un derecho a un desarrollo, digamos, de vida, un proyecto de vida que debe tener el colaborador. No hay ningún argumento que tenga que ver con lo que hemos opinado todas las autoridades respecto al plazo. Procuraduría, Fiscalía, Poder Judicial, todos hemos coincidido de manera técnica que el plazo no puede ser de 8 meses. Fiscalía está proponiendo que sea 36 y el Ejecutivo propuso que sea 36, por lo menos que acojan ese plazo. Pero estos argumentos que solamente acogen una sola de las partes, que es del colaborador, a nosotros realmente nos llaman la atención, sobre todo porque en ese argumento, ese dictamen, si tú tienes la oportunidad de leerla, dice que la Fiscalía está utilizando de manera indebida la plataforma del plazo. O sea, los que están actuando de manera irregular son los fiscales, los actores de justicia, pero no los colaboradores. Yo creo que hay que llamar la atención sobre los argumentos que se están planteando y hay que insistir en que el plazo para la colaboración eficaz, sí debe haber un plazo, pero no puede ser el de 8 meses como quieren aprobarlo, ¿no? Claro, porque la intención además es clara. Yo he llamado la atención sobre esto. En la estrategia que permitió derrotar al terrorismo, no solo hubo endurecimiento de la ley y un eficiente trabajo de inteligencia combinado con una acción efectiva que no implicaba violación de derechos humanos como algunos energúmenos. O sea, pretenden vender la historia, que además yo no me acuerdo dónde estaban en ese momento, ¿eh? En el momento que este país corrían las balas y hasta hablar de Sendero era jugarse el pellejo, esa gente yo nunca la vi. Pero a lo que voy es que dentro de la estrategia exitosa de lucha contra Sendero, la ley del arrepentimiento fue clave. Es decir, el darle a los senderistas la posibilidad de que acusen a sus líderes y que ayuden a llegar a la cabeza y a cambio de obtener algún beneficio. Funcionó. Y eso está funcionando también en la lucha contra la corrupción. Por supuesto. O sea, la colaboración eficaz es un instrumento probadamente eficiente para luchar contra la corrupción. En el tráfico de drogas, en organizaciones criminales, ha funcionado siempre la colaboración eficaz. El ejemplo de terrorismo, el ejemplo del arrepentido tributario también, ¿no? O sea, tenemos varios ejemplos en los cuales los procedimientos de colaboración funcionan. Entonces, esta ley que se denomina de fortalecimiento al procedimiento de colaboración eficaz, en realidad, si sale aprobada como pretenden aprobarla por existencia, va a ser una ley de debilitamiento del proceso de colaboración eficaz. Ahora, yo quiero terminar diciendo solamente esto, ¿no? O sea, yo creo que en este momento se está escribiendo páginas de la historia del Perú. Todo esto que estamos viviendo hoy va a quedar escrito y registrado para siempre. Y yo creo que la doctora Patricia Benavides tiene en sus manos la decisión de cómo quiere ella que figure su nombre en los libros de historia del Perú. ¿Ya? Porque si piensas bien de ella y dices, no, ella no tiene nada que ver, bueno, entonces que no permita que ocurra pues lo que está pasando. Se están tratando de tirar abajo los juicios más importantes contra la corrupción en el Perú. ¿Qué tiene que decir sobre eso la fiscal de la Nación? Yo creo que eso es una pregunta que solo ella puede responder e insisto, de esa decisión va a depender cómo figure su nombre en los libros de historia del Perú. Hay que defender la institución del Ministerio Público y hay que defender a los fiscales que están a cargo de estos casos emblemáticos. Silvana, muchas gracias por estar acá y por haber tenido la gentileza de venir. Yo sé que tus días son agitados, por eso valoro tu gesto. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Silvana Carrión ha estado con nosotros.